Buenas noches, queridos amigos. Aquí los saluda Janet Noltenius de Casa de la Cultura El Salvador en Washington, D.C. Y quería recordarles, como siempre, que somos una organización sin fines de lucro, 100% voluntaria, y que nuestra misión es sencilla: educar, promover y celebrar las artes, la cultura, la historia, la lengua de salvadoreños y salvadoreños norteamericanos y ahora la diáspora donde quiera que estemos, ¿verdad? Y decirles que no somos parte de la red de las Casas de la Cultura de El Salvador, pero que sí coordinamos con quien quiera coordinar con nosotros, porque somos abiertos a todo tipo de acuerdos y celebraciones. Bueno, esta noche, ¿qué es lo que vamos a celebrar? Vamos a celebrar este libro que me ha encantado, que se llama En busca del Principito. Y es un libro colectivo que nos va a presentar Susana Reyes, que es la editora de Índole Editores, que ha sido parte de la edición de este libro. Y por supuesto, aquí están los miembros o algunos de los miembros del colectivo literario de La Mosca Azul, que nos van a contar de dónde viene ese título, que cuando yo lo leí dije, yo tengo que ir a ver quiénes son estos, porque esto está peludo. Y luego Germán también va a estar con nosotros, Germán Hernández, y nos va a comentar de cómo comenzó este barco, el hacer esta conexión intergaláctica. Así es que les quiero presentar a Susana Reyes, aquellos que no la conocen. Ella es poeta, editora, actriz y profesora. Ha trabajado como docente de lenguaje y literatura en diversas universidades y ha participado en programas de formación literaria para jóvenes y maestros. Es editora de Índole Editores y preside la Fundación Claribel Alegría. Imparte talleres de creación literaria para jóvenes y adultos y pertenece al grupo literario de mujeres Poesía y Más. Ha publicado Los solitarios amamos las ciudades, Postales urbanas y vitrales e Historia de los espejos, y aparece en diversas antologías nacionales e internacionales, y recientemente en la antología La poesía del siglo XX en El Salvador y Teatro bajo mi piel, que es bilingüe, de la editorial Calina. Ha participado en investigaciones relacionadas con poesía de mujeres y el estado de la literatura en El Salvador. Es cofundadora de la Red de Investigación de Literatura de Mujeres de Centroamérica Central, RILMAC, y su apartado Sorosales. Quiero darle las gracias a Susana por habernos presentado este libro y haberlo traído a Washington para mi deleite. Así es que felicidades a todos y estamos en manos de Susana Reyes. Adelante, Susana. Muchísimas gracias. Buenas noches. Gracias a quienes nos acompañan en esta noche, como decía Janet, sumamente especial, porque creo que es un proyecto que reúne muchas cosas que hay que celebrar, que hay que señalar, que hay que conversarlas, ¿verdad? Por un lado, editorialmente, para Índole es el primer título que se enfoca en contenido para las infancias, ¿verdad? Ha sido como uno de los retos que teníamos pendiente como editorial, entonces ya casi a 20 años de haber fundado el sello, ¿verdad? Llegamos En busca del Principito a ese puerto que teníamos pendiente, ¿verdad? Eso es una de las cuestiones que nos satisface como sello. Y luego particularmente, yo quiero decir, ¿verdad?, que están viendo un proyecto que reúne el trabajo de mucha gente a la que yo admiro, aprecio, y que estoy muy satisfecha de haber tenido la oportunidad en este caso de primero haber sido un eslabón, un enlace, ¿verdad? Pero luego pues también haber tenido la oportunidad de editar el libro, ¿verdad? Editar esta belleza, ¿verdad? Y eso es parte también de los protagonistas que tenemos esta noche. Por un lado voy a empezar quizás en el orden y en el tiempo, ¿verdad? De todos estos vínculos que llenan mis afectos también, ¿verdad? Por un lado con Germán Hernández,
ahora el presidente, el encargado, el mero man, como otro Hernández, como dice él, en Mr. Project, un proyecto que también para Germán es un camino largo, pero tremendamente fructífero en muchos sentidos. Germán es un diseñador de profesión, pero es también un artista digital, un fotógrafo de arte extraordinario, alguien sumamente brillante y genial para el tema de los retos, no solo a través del arte, sino también del arte y las tecnologías. Antes, hace muchísimos años, el vínculo con Germán fue haber trabajado en Fundación CLIC, que se llamaba así, Arte y Nuevas Tecnologías, cuando decíamos esas cosas y era eso, pues CLIC fue pionera, ¿verdad? Como fundación fue pionera en el tema de acercar las herramientas tecnológicas a los artistas, ¿verdad? Germán fue pionero en el tema del arte digital, en los festivales de arte digital, y todavía recuerdo que tuve el lujo de trabajar para Click un tiempo con el portal que tenían, donde se circulaban noticias, se procuraba hacer páginas web de los artistas, que en aquel entonces era un reto tremendo en todo sentido. No teníamos todavía nada de lo de Creative Commons, del open source, nada de eso, ¿verdad? Entonces batallábamos con acercarnos esto que eran esas tecnologías. Estamos hablando de hace 20 años, de más de 20 años, de todo ese proyecto que yo tengo de conocer a Germán. Y en esas conversaciones, o sea, así con Germán, y decía, y si, pues chica, un día se proyectara desde tal lugar hasta tal lugar, una cosa así gigante. Sí, ya hay, me decía Germán, eso es una cosa bien chévere, pero la tecnología y toda esa brecha tecnológica, pues que todavía, cada vez estamos probablemente con una brecha más cerrada, pero existe, ¿verdad? Existe. Pero Germán ha sido una persona que durante todos estos años ha demostrado cómo poder cerrar cada vez más esa brecha. Y en un tiempo, digo yo así, se me perdió, digamos, de vista, ¿verdad? ¿Qué se habrá hecho Germán? Y estaba justamente haciendo toda la investigación tecnológica, toda la investigación artística de cómo funciona el videomapping, y se convirtió en el pionero del videomapping en el país. Tuve el gusto, el lujo, ¿verdad?, de ver ese primer videomapping que se hizo en la Casona de Galerías, ¿verdad?, que es una cosa sorprendente, alucinante, digamos, estamos hablando quizás de que casi 15 años, ¿verdad, Germán? Una cosa así alucinante, ¿verdad? Para cosas que solo habíamos visto en videos de que ni siquiera el YouTube era lo que es ahora YouTube, ¿verdad? Entonces, unas cuestiones de un acceso privilegiado, incluso imaginar esa tecnología. Entonces, Germán fue quien trajo a El Salvador el videomapping, y desde ahí se ha especializado en eso, y nos ha demostrado además que se puede hacer muchísimo, porque no solo es la tecnología, sino que también la capacidad de crear, ¿verdad? Y ahí donde justamente viene todo este tema del arte, ¿verdad? Entonces, Germán es eso y mucho más, digamos, y en esta noche nos acompaña precisamente porque él ya tenía un proyecto junto con Astrid Hernández, que es su esposa, ¿verdad? Y que es su cómplice, su compinche, su compañera en todo sentido, ¿verdad? Y me dice un día que yo lo voy a recordar, porque pues fue el día en el que estaba velando a mi mamá, hace 10 días antes de que nos encerraran con la pandemia. Me dijo, tengo un proyecto que quiero hacer con videomapping para niños, relacionado con El Principito. Me gustaría, me dijo, que usted escribiera el guión, la historia, y yo, como cada vez soy más honesta conmigo misma y con mis debilidades, le dije, no puedo. No porque no quiera, no porque no se me ocurra, sino porque yo me tardo demasiado. Pero le dije yo, y ahí viene la otra historia, ¿verdad? Y el otro hilo. Conozco a unos que son la ley. Hay unos chicos que ya huyeron del taller, les dije que ya no me aguantaban, les dije que yo los tuve en el taller muchos años y ya decidieron volar ahí como los nuevos escritores y tienen un grupo. Y yo sé que ellos le resuelven. Y así es como tuve ese placer, pues ese lujo, ese honor de vincular a la Mosca Azul, que ya ellos estaban trabajando en su primer proyecto, de las cosas que ya antes de comenzar en este en vivo habíamos conversado con Janet, ¿verdad? El trabajo de la Mosca Azul como colectivo. Entonces les dije, ellos son. Y definitivamente ellos son. Y así fue. Y así es como estos dos hilos
que me satisface mucho, pues, porque también todos componen grandes afectos en mi vida, ¿verdad? Y bueno, además de quienes yo siempre estoy muy orgullosa en todo sentido, con Germán por su trabajo que he admirado siempre, que hemos sido compinches, que mi libro Límite se relaciona con su fotografía, ¿verdad? Y luego con los chicos de la Mosca Azul, que fueron para mí un tremendo impulso también como mi trabajo como tallerista para poder llevar a cabo nuevos retos, ¿verdad? No solo como tallerista, sino también como editora, ¿verdad? Que los tuve primero en la antología del taller que fue El Territorio del Ciprés, y que luego ya ellos comenzaron a hacer ese trabajo de poder escribir a propósito de temas que no son fáciles, no, ya Janet los ha descubierto, ¿verdad? Que quienes los conocen lo saben, que no son fáciles en ningún sentido, pero que están marcando una diferencia también de cómo tratar ciertos temas, bueno, a través de las búsquedas plenamente literarias. Bueno, entonces, creo que esta noche, reitero, ¿verdad? Es muy satisfactoria por eso, porque En Busca del Principito, un libro que se aparta mucho, digamos, del mood que ha sido La Mosca Azul, ¿verdad? Pero que al mismo tiempo demuestra esa capacidad de que quienes saben escribir saben hacer bien las tareas, ¿no? Entonces, un trabajo sumamente satisfactorio, ¿verdad? Entonces, como índole, absolutamente orgullosos, agradecidos, esperando más lectores, esperando que las infancias disfruten, ¿verdad? De este libro, ¿verdad? Porque no es un libro para niños muy pequeños, es un libro también que puede ir para quienes hemos amado El Principito, ¿verdad? Porque creo que en algún momento de esa lectura hemos querido ser como han planteado, ha planteado La Mosca Azul, los personajes, ¿verdad? Y lo que quieren a través de esa historia que es En Busca del Principito. Entonces, por ahí paro yo y me encantaría darle la palabra a Germán para que es también quien hace, ¿no? Este primer paso para decir que queremos hacer un proyecto que se relacione con El Principito y cómo llega todo esto hasta este proyecto que estuvo disponible para todos, pues, para todos los públicos, una experiencia de videomapping inmersiva. Así que gracias, Germán, y bienvenido. Buenas noches. Bueno, buenas noches a todos. Gracias por la invitación. Para nosotros es un gusto mencionar y dejar por lo mismo testimonio de cómo ha venido a crearse En Busca del Principito, porque en realidad es un producto artístico que tiene varias vertientes. Es bien simpático a Susana, porque en ese momento tan, tan casi yo diría inoportuno de mencionarle un proyecto a Susana, pues el ímpetu que tenemos, creo yo, Susana y yo, de crear cosas, creo que es algo que hemos compartido durante mucho tiempo, desde que trabajamos juntos. Entonces, en esa vela de su madre, pues yo me acerqué a ella porque en realidad cuando a mí se me mete una idea que yo sé que puede funcionar, es una espina tan grande que no me la puedo quitar de otra forma sino es haciéndola. Y lo mismo me pasa con muchos proyectos. En Busca del Principito, que para empezar ni siquiera tenía un nombre, ¿verdad? Que fue algo completamente creado por La Mosca Azul, a solicitud de la idea que nosotros teníamos de una narrativa. Ahora bien, las narrativas con las que nosotros trabajamos son meramente visuales, y no solo visuales, sino que también son interactivas o inmersivas. Entonces la narrativa es hasta cierto punto, en algún momento, líquida. Es una narrativa líquida. Y eso es lo que tal vez más nos impulsó a buscar, obviamente, profesionales comprometidos con crear una historia que tuviera los componentes que nosotros en ese momento pensamos como más adecuados y pertinentes. Uno,
que estuviera atado a la cultura internacional y que estuviera atado a la cultura nacional de alguna forma. No necesariamente, qué sé yo, ¿verdad? Contar una historia que estuviera completamente relacionada a las identidades, digamos, mesoamericanas o precolombinas, ancestrales de nosotros, sino algo un poco más contemporáneo, algo que fuera digerible y, por qué no decirlo también, comercial. Bien, esa palabra en lo artístico a mí siempre me ha dado un poco de temor, porque cada vez que he querido hacer algo comercial termino haciendo algo artístico y jamás me puedo desligar, digamos, de esa parte. De hecho, hace poco estuve viendo un libro en donde decía, es un libro de arte, ¿no? Entonces, de teoría artística, entonces decía, ¿tienes una idea comercial? Sí, no la hagas, ¿verdad? Pero aquí era completamente todo lo contrario. Nosotros queríamos acercar una historia con la que la gente pudiera identificarse. Y sí teníamos en mente El Principito como clásico de la literatura, como también un libro que en su momento cualquiera puede leer en su periodo escolar, pero cuando ya llega uno a la adultez y lo vuelve a leer, se vuelve muy significativo si nosotros tenemos obviamente la apertura de ver las cosas con un poco más de inocencia de lo que uno ha vivido. Creo que de esa forma fue que yo me acerqué de nuevo al Principito. De hecho, estaba cambiándome de casa hacia donde vivimos ahora, porque ya no cabíamos. Y entonces, en recoger todos los libros que tenía, pues me dejé de ordenar, dejé de hacer las cajas y me leí El Principito completo. Y ahí volvimos a tener, creo yo, una conexión con mi esposa, con ese libro. Y esa espina pues se fue formando hasta el hecho de cómo, digamos, la expresión artística o el lenguaje del videomapping, para las personas que tal vez no lo conozcan, porque parece mentira, hay gente que todavía no conoce a ciencia cierta qué es el videomapping como un lenguaje artístico contemporáneo, pero sí está atado a un principio llamado realidad aumentada, que en su principio básico científico es anteponer una realidad a una ya existente. Entonces, con proyección de luz, uno hace o crea efectos en formas que pareciera que están sucediendo, pero que es en realidad el producto de una ilusión óptica a través de proyecciones. Básicamente es eso. Y me siento muy satisfecho y orgulloso a nivel personal de ser uno de los pioneros en Latinoamérica, porque sí, cronológicamente se puede ver de hecho, Susana, no sé si sabía este dato, pero la primera instalación inmersiva nosotros la hicimos en el 2014 para el Museo Marte, para recaudar fondos en la noche de gala del Museo Marte, que es la cena que ellos hacen para sostener ese museo. Y en el 2014 ni siquiera se había creado todavía la experiencia que hoy anda por todo el mundo de Van Gogh, ¿verdad? Que es la experiencia del sueño de Van Gogh. Bueno, tiene varios nombres ahora porque hay muchos copycats de ese proyecto. Y ese proyecto fue creado del 2017 al 2019. Y nosotros acá en El Salvador en el 2014 ya estábamos realizando ese tipo de narrativas líquidas e inmersivas. Y eso a mí me llena de mucha satisfacción. Aún, de hecho, proyectar sobre las iglesias
como resignificación y revalorización de espacios. También nosotros fuimos de los primeros que empezamos a hacer eso ya a nivel internacional. Y eso pues a mí me llena de mucha alegría saber cómo hemos sido pioneros en eso. Cuando las instalaciones inmersivas se pusieron bastante de moda, exactamente a partir del 2019, yo tenía la idea obviamente de hacer algo que fuera, que no quería ser un copycat más. De hecho, la primera instalación inmersiva que yo hice mucho rondaba alrededor del artista visual Rosamena Valenzuela, que para mí es un referente del expresionismo abstracto a todo nivel y que me fascina, y que por eso mismo hice mucha parte de la visual a partir de las obras de ella hacia el lado inmersivo. Pero nosotros no queríamos salir con un copycat, no queríamos tampoco salir con algo de otro artista más, de hecho también de un artista ya muerto, y sacar algo al respecto ya cuando el artista ni siquiera puede decir nada y al respecto de lo que hacen con su obra, sino que queríamos generar algo completamente de cero, digámoslo así. Y teníamos la idea del Principito, de dar una continuidad a la historia, digámoslo así. Y nosotros en ese sentido teníamos todo lo que sí necesitábamos que tuviera la historia, de cierta forma. Y en cierta forma ese input se lo dimos a La Mosca Azul en la manera que nosotros podíamos, ¿verdad? Nosotros obviamente no somos escritores con mi esposa. Mi esposa sí tiene un buen olfato, ella es antropóloga y pues entre los dos siempre analizamos mucho y pensamos mucho qué vamos a ofrecer a las audiencias o a los públicos. Y eso sí, eso sí lo teníamos claro, ¿verdad? Y yo creo que todo ese cúmulo de ideas fue la que empezamos a decirles a Janet, a Hugo, a Oscar, a Derlin, que obviamente primero se lo dijimos a Susana, obviamente por la gran confianza, porque siempre hemos trabajado juntos, siempre creo que hay una idea que yo digo, esto es para Susana. Y de hecho hay varias cosas que no le he mostrado y que ya se las voy a mostrar. Y entonces, esa sinergia obviamente que tenemos con Susana, es lo que ella misma pues dijo, no, esto lo tienen que hacer ellos. Y creo que fue sumamente acertado, ¿verdad? Porque el compromiso de ellos y la rapidez con la que lo hicieron, de verdad, también nos dejó sorprendidos. No solo sorprendidos en ese sentido, sino que sorprendidos con la historia. Hay una parte final del libro que no la voy a mencionar, pero es hermosa y creo que le da todo el sentido a la continuidad de la historia. Y se lo voy a decir por qué. Tuvimos este ejemplo, porque hay muchos ejemplos de la gente que ya fue a vivir la experiencia del Principito como experiencia inmersiva, ¿no? Una niña estaba llorando, viendo En Busca del Principito, y dijo, es que el Principito está vivo, ¿sí? Porque obviamente en el clásico el Principito no tiene un final certero, ¿no? Entonces tal cualquiera podría asumir, y un niño asume tal vez que muere. Pero la niña dijo, puchica, está vivo. Sí, y ella, o sea, se emocionó la niña, tal vez de unos 11 años. Se emocionó mucho al saber eso y al saber que era una historia que sí reunía muchos valores que a nosotros nos interesa y que de hecho, uno de los valores que con Susana hemos mantenido, que es la amistad y que se basa en la confianza y el respeto. Y eso pues es lo que creo que nosotros también queríamos transmitir y que de una gran y majestuosa forma se logra a través de la historia, con humor, con, con muchos aditivos que ya junto con lo visual forman un mundo de imaginación
nuevo. Esa es otra cosa. Un mundo imaginativo nuevo. Y eso es algo que también nosotros queríamos dejar muy, muy en claro. Y por eso mismo también pues se contrató un ilustrador para eso. Y mientras más nosotros compartíamos el proyecto, pues esto se fue haciendo más grande. Y ahora pues todavía nosotros quisiéramos replicarlo de una manera más grande, ¿verdad? Va a suceder, definitivamente. A mí me encantaría, entonces ahora, bueno, casi que nos hemos puesto serios y técnicos con esa primera parte, pero yo creo que es necesario porque es un trabajo profundo, pues es que es un trabajo profundo, ¿verdad? A veces, sobre todo si solo se valora la parte literaria, ¿verdad? Que en este caso lo que queda, digamos, de este proyecto, aunque se vuelva a montar y todo, siempre será la oportunidad de ir a través del libro a la historia, ¿verdad? Esta historia que es esa continuidad, como usted decía, pero que también fue un reto para La Mosca Azul, ¿verdad? No solo en el sentido meramente literario, por decirlo así, sino que, o sea, tenemos a 4 personas, 4 adultos, digamos, 4 escritores con su estilística particular, con un montón, digamos, de huellas y pasos en los que recurren, en los que están, y de pronto viene este proyecto, ¿verdad? Que lo saca también, digamos, de su zona de confort, ¿verdad? Y los pone a imaginar otro universo, ¿verdad? Un universo al que dicen que Osvaldo Escobar Velado decía, ¿verdad? La infancia es la patria del poeta, ¿verdad? Obviamente quien sea que escriba, ¿verdad? Pero un universo al que a veces, como que nos cuesta volver, a pesar de que algunos tengamos una actitud de parecer que siempre estamos imaginando la vida en la infancia, pero como una añoranza. Pero esto era inventar, pensar como las infancias. Entonces, me encantaría, no sé quién quiere comenzar, si Janet Cruz, que nos acompaña, Oscar González, o Derlin, o Hugo. Hablando de eso, Germán, ¿quieres pausa? Solo quería terminar de hilar esto porque sí es bien interesante, porque de hecho, bueno, Susana sabe, mis piezas como artista independiente son súper oscuras, desoladoras y enigmáticas, etcétera, etcétera, y de pasar de eso a necesitar una historia y un lenguaje diferente. Bueno, yo de hecho me acuerdo que fui a un recital donde Hugo, creo que tiene un poema que se llama La cara roja de los cerdos, creo, no sé si es así, ¿verdad que sí? Algo así. Pero a mí me impactó muchísimo y yo todavía me quedé pensando, puchica, y ellos, No, Darsto. pero súper fascinado con la experiencia. Todo Creo eso que este es justamente también el oficio, ¿no? Y una de las cuestiones que a mí me gustaría remarcar en lo que estamos, parte de lo que estamos celebrando que corre, ¿no? En esas aguas profundas de este hermoso libro, ¿verdad? Este breve pero potente libro, ¿verdad? El manifiesto también del oficio de la mosca azul, ¿verdad? Así que no sé quién quiere tomar la palabra. Janet, muchas gracias. Escuchamos a Janet Cruz. Hola, gracias por la invitación, gracias por permitirnos compartir este espacio. Sí, La Mosca Azul. La Mosca Azul somos un grupo de 4 escritores, Hugo, Derlin, Oscar, yo, quienes por afinidad dijimos, hey, veamos qué podemos hacer juntos. Hasta ahorita tenemos la fortuna de habernos aliado con Educo para escribir La Soledad de los Errantes. Nos aliamos también con Cristosal para escribir A la Buena de Dios. Y que es nuestro último proyecto, que es definitivamente una vuelta total de 180 grados, porque pues hemos escrito este libro que se llama En Busca del Principito. En ningún momento para decir somos mejores que Antoine, pues que eso no pasa, eso no es, sino para permitirnos la libertad de imaginar sobre unos personajes que son muy queridos para nosotros y para los niños que seguimos siendo por dentro. Y eso nos parece bien importante.
Es cierto que la Mosca Azul escribe tema darks y todo eso, pero también tenemos nuestro corazoncito, así que se nos hacía valioso este proyecto con el Lux, con Astrid, con Germán, para no solamente, y nos parecía súper interesante la dimensión, porque no solamente tenemos este libro impreso, sino también que es una impresión y un proyecto totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados, como bien lo sabe Susana, pero también porque tiene una dimensión audiovisual mucho más grande que el objeto en sí, sí, es más experimental y eso nos pareció, pues, en palabras sencillas, nos pareció muy chido. Entonces, pues eso, ahí estamos. Como colectivo seguimos trabajando, nos interesa un montón tocar como en la línea más general, en la línea más frecuente, como tocamos temas sociales difíciles, nos gusta hablar sobre eso, pero también en cuanto al Principito, pues nos parece que también hay un tema central en el Principito original, en la gran obra de Antoine, que es la amistad y el amor, y cómo eso logra sobrevivir a cualquier otro tipo de barreras, como de pronto el Principito que hacía en el planeta Tierra, platicando con el aviador, y cómo un zorro salvaje terminó siendo domesticado y domesticando. Y esos son los temas que nos parece que son universales y que nunca como humanidad nos vamos a cansar de tocar. Así que pues ese fue nuestro intento. No sé si había una pregunta en específico que había que responder porque siempre me pierdo en las preguntas directas. No, no había, pero más bien era conocer ese proceso, ¿verdad? Cómo llegaron a la decisión de armar la historia, qué de cada uno hay allí que les rememoró las infancias personales, por ejemplo, ¿verdad? Y cómo este libro logra conectarlos a ustedes, pero al mismo tiempo convertirse en no sé, en ese proyecto tan tierno, pues, como dice Germán, que celebra la amistad, ¿verdad? Con el valor, quizás, por sobre todos los valores que podemos tener los humanos. Quizá yo sí quisiera compartir ahí algunas intimidades, ¿verdad?, de la Mosca. Primero, agradecer a Janet y al Centro Cultural Susana por brindar este espacio. Para nosotros es muy nutritivo estar aquí conversando sobre este proyecto junto al equipo de Germán, ¿verdad? Una de las cosas que yo recuerdo con mucha alegría de este proyecto es que antes de discutir si era algo en lo que queríamos entrar como Mosca, porque de alguna forma habíamos marcado un camino, digamos, lo que veníamos haciendo, hablar sobre temas que normalmente son duros, que le están pasando a la sociedad, que involucran temas de los que casi no queremos hablar, ¿verdad? En el país. Entonces ya habíamos recorrido, digamos, un poco en ese sentido, y con este proyecto nos encontramos con un gran desafío, digamos, pero creo que al mismo tiempo fue algo que nos entusiasmó cuando conocimos la idea. Nosotros teníamos reuniones periódicas para nuestro trabajo, el que estábamos llevando adelante, y decidimos hacer una especie de sinopsis de forma individual, y en una reunión presentárnoslas a nosotros mismos como una sinopsis de una película, digamos. Si vos presentás una película que esté basada en el libro El Principito, ¿de qué hablaríamos? A manera de resumen. Entonces, esto nos llevó a cada uno de nosotros, a nuestros espacios, a ir de nuevo al libro, a encontrarnos otra vez con El Principito, leerlo, interiorizarlo y luego construir una breve sinopsis. Y cuando estuvimos reunidos en el lugar de siempre, ¿verdad?, y comenzamos a compartirnos lo que habíamos pensado, fue bien interesante descubrir que había un montón de coincidencias en lo que imaginábamos que podía ser este proyecto, ¿verdad? Un libro que involucrara los grandes valores que ya retoma el libro: aventura, un poco de risa,
el encuentro con los personajes originales del libro y un equipo de amigos que se embarcan en un proyecto, ¿verdad? En un proyecto más grande que ellos. Entonces, creo que ahí eso fue un momento como para mí importante, porque ahí creo que dijimos, bueno, esto sí lo podemos llevar adelante, ahí tenemos este entusiasmo de hacerlo, porque quizás eso era lo primero, convencernos de que sí queríamos dar este giro, ¿verdad? En lo que veníamos trabajando. Muy bien, gracias, Derlin. No sé, Oscar, Hugo, nos quisieran comentar algo de la aventura de ustedes, encontrando al Principito. Eso que dijo Germán de la niña, decir, el Principito está vivo, yo creo que es una de las cuestiones que sí le quedan a uno con el libro, ¿verdad? En el libro siento que hay como un espacio inmenso, obviamente el aviador está solo con el Principito y lo que hacen es conversar, ¿verdad? Y cada uno va contando qué es lo que les ha pasado, ¿verdad? Pero yo siento que en la historia breve y potente de ustedes siempre hay mucho movimiento y siempre hay muchos involucrados, ¿verdad? Paso a paso. No sé qué le gustaría comentar, Oscar o Hugo. Sí, quizás voy a tomar la palabra. Hola, muchas gracias por la invitación. Quizás yo algunos comentarios en torno a esta historia. Quizás, en primer lugar, yo creo, y creo que todos nos enamoramos de este personaje del Cordero, ¿verdad? Que generalmente también, digamos, en la obra del Principito está y no está. Es casi como un caso así bien particular, digamos, también, porque tiene mucho que ver con el tema de la imaginación, ¿verdad? Pero aquí, digamos, darle vida, creo que es uno de los personajes que más gusta, es de los más interesantes, creo que es con uno de los que más nos divertimos también al momento de ir desarrollándolo, y creo que es un proceso bien interesante, después, digamos, de haber trabajado otro tipo de literatura con un carácter como más social, con temas más complejos, más complicados. Y hoy, digamos, ir también a una obra que tiene, digamos, esta variante, ¿verdad? Porque el Principito no es decir, tiene diferentes capas también. Es decir, no podemos solo limitarlo y decir que es un libro infantil, digamos, por sus características, sino que también toca temas bastante profundos. Entonces, también creo que eso fue interesante. Yo quizás lo único que voy a mencionar es que digamos, otro punto entre los comentarios un poco que he escuchado es que a la mayoría le han fascinado también el tema de las ilustraciones. Es decir, este libro, digamos, aparte de la historia, ¿verdad? Todo el tema de las imágenes que tiene, los colores vívidos, ¿verdad? Intensos, y esto justamente también otra vez el tema de los mundos, ¿verdad? La parte visual, digamos, ha sido un peso bastante fuerte, ¿verdad? Y obviamente es un carácter que no se pierde. Entonces muchos cuando lo primero que ven es ese impacto. Es decir, he escuchado a algunas personas que lo primero que ven es qué bonitas las ilustraciones, pero lo quiero leer. Es como, esto me atrapa y quiero ver qué ocurre. Eso agregaría. Ajá, Hugo, y me gustaría ver quién le encantaría compartir un fragmento de la historia también, ¿verdad? ¿Hubo algún comentario? Y si nos preparan Sí, un fragmento para compartir, porque estamos así de pronto como muy serios y muy para los públicos adultos, ¿verdad? Pero dejemos en este Zoom, ¿verdad? Un fragmento para que todos quienes aman la historia y luego se pueden involucrar como niños estén listos para acercarse a ella. sí, gracias. Muchas gracias por el espacio. A mí me gustaría hacer como que un énfasis y responder a una pregunta que nos hacía Janet al inicio para mostrar un poco el contraste que implica para la Mosca Azul pasar de lo que veníamos haciendo, dos libros, una antología y otras publicaciones que veníamos haciendo como Mosca Azul o como escritores individualmente, y es qué significa o por qué nos llamamos la Mosca Azul. Al menos en el trópico, la mosca azul es la primera mosca que pone sus larvas en los cadáveres.
De hecho, para medir, por ejemplo, cuánto tiempo de muerto tiene un cadáver, utilizan o sirve de parámetro de medición el desarrollo de las larvas que encuentran, ¿no? Entonces, eso ya indica un poco por dónde más o menos estamos inclinados. Es como, es nuestro, no sé cómo llamarlo, nuestro cartel de presentación, ¿no? Es nuestra literatura, va un poco por acá. Pero también entrar a un proyecto como el de Buscar el Principito nos permite darnos chances como, primero como ex niños, ¿verdad? O sea, que fuimos niños en una época como personas, como escritores, como colectivo y también como lectores, es hacer una reivindicación de la ternura, creo yo. Me parece fundamental que también tengamos esos espacios. No todo tiene que ser precisamente esa vorágine de muerte, de violencia o de situaciones extremas que a la que nos ha orillado históricamente, no nuestro continente, ¿no? Sino que también hay espacio desde este lado del mundo con todos estos escenarios para la ternura. Y para mí es lo que más rescato de esta experiencia con los colegas de La Mosca Azul, ¿no? Con Germán, con Susana, que nos da el espacio de poner un punto, no quizás un punto y aparte, quizás más bien un punto y coma, no hacer una pausa y cambiar un poco el mood que veníamos y ver que la literatura también tiene tantas puertas que nos permite en nuestros primeros libros hablar sobre el desplazamiento forzado por violencia interna, en nuestro segundo libro sobre la migración irregular generada también por la violencia en el norte de Centroamérica. Pero también la literatura nos da espacio para recordar que una vez fuimos infantes, ¿no? Y que disfrutamos, que llegamos a la literatura por estas puertas, ¿no? Que amén de que la obra también tenga otros matices que llegan hasta lo filosófico, pero creo que nos une eso, o todos esos caminos los une la ternura que uno puede experimentar, y así creo que fue como enfrentamos también el proceso de la escritura, ¿no? De regresar a esa obra, que es como El Principito, ¿cierto? Volvamos ahí, leamos y a partir de esa experiencia también ver que sigue. Muy bien, Janet, que ve todos los saludos. No sé si hay saludos, si hay preguntas. Quienes nos acompañan pueden preguntar también. Agradezco a Oscar Nájera, a Karina Maya, los saludos personales. Roxana Flamenco los felicita. Sé que siempre ha admirado su trabajo, ¿verdad? Alguien que ahora está trabajando mucho también con el tema de la promoción cultural, ¿verdad? Con el espacio de Astrálabe y donde también La Mosca Azul ha tenido un gran protagonismo para reivindicar el cuento, el género de la narrativa breve, para las peñas literarias. Así que es quienes yo miro por acá. No sé, Janet, si tendremos más preguntas. No te oímos, Janetita, se te fue el micrófono. Imagínense, bueno, les decía que también está con nosotros Tania Natasha, Karina Maya, Ramón González Trejo, Paquito Rodríguez, Marisabel Rivera Guillén, Sixto Álvarez. Karina les manda muchas saludes. Está Jaime Eduardo Oliva Mancía, Evelia Alvarado, Cristi Serpas, Humberto Romas, Astrid Fuentes. Ya hablamos de que Roxana Flamenco está con nosotros felicitándonos, ¿verdad? Leidia Trujillo, Vladimir Monge, que es uno de los poetas del colectivo literario Alta Hora de la Noche aquí en Washington, Hugo Sánchez, Ana María Delgado, que también es del área de Washington. Muchas gracias a todos por estar con nosotros. Yo quería
darle al público, ¿verdad? Asegurarse que el público tenga la oportunidad de ver primero, aunque sea, les voy a dar una pasada visual rapidito, mientras uno de ustedes escoge una de las partes del Principito, por favor, para que el público logre. Tú vas a presentar, bueno, muy bien, quería nada más, no sé si se están viendo, creo que sí se está viendo ahorita en vivo y en directo. Yo estoy pasando páginas para que vean ustedes la belleza de las ilustraciones, los colores maravillosos que tiene cada página, Sí. ¿verdad? El diseño se lo agradecemos a Santiago Arnulfo Pérez, otro cómplice en este tema de los libros, quien fue quien a partir de las ilustraciones decidió toda la composición del texto y las imágenes, ¿verdad? Para lograr esa belleza que nos estás mostrando, Janet. Bueno, seguimos porque tiene que ser en el speaker para que se vea más grande, ¿verdad? Entonces, pueden ver ustedes ahí el zorro, ¿verdad? Los planetas. Esto es un viaje intergaláctico. Yo creo que ese viaje es una maravilla también. Nada más para darles una idea de cómo está, ¿verdad? Y regresamos entonces a galería y tenemos a Janet Cruz que nos va a leer un pedazo. Un segundito. Adelante, Janet. Voy a leer el capítulo 6. En la página, bueno, voy a leer el capítulo 6. El zorro y el cordero se van acercando al asteroide 325, donde está un hombre de ropajes púrpuras sentado en un elegante trono. Es el rey. El zorro le pregunta, disculpe, ¿hacia qué dirección está el asteroide B612? Porque debería saberlo, responde el rey con indiferencia. Buscamos al Principito, tal vez lo conoce. El rey se sorprende. Piensa por un momento mientras se frota su enorme barba. Después responde, por supuesto, es mi embajador. Él está cumpliendo con sus obligaciones. ¿Cuáles obligaciones? Dice el zorro. Las que le mandé, sentencia el rey. El retumbo se escucha nuevamente. El zorro, el cordero y el rey dejan de hablar por un instante para poner atención. Le ordeno a ese retumbo que se detenga, exclama el rey. Perdón. El retumbo cesa y el rey se muestra complacido. Nuestro amigo debe estar en problemas, dice el zorro. Debemos llegar pronto para ayudarlo. El rey se va poniendo rojo como un tomate. Es alterado porque el cordero mordisquea su capa. Ordeno que te detengas, súbdito. Ve, contesta el cordero sin hacerle caso. No es un súbdito, dice el zorro, es un cordero. Si no te detienes, prosigue el rey, no, mejor sigue. Te ordeno que sigas. El cordero, nunca se detuvo, sigue. El zorro tiene una idea. Le brillan sus ojitos zorrunos. Saca la gallina que viene un poco despeinada y mostrándosela al rey, le dice, si nos dice cómo llegar, le dejaremos un súbdito que no dudará en obedecer. Que carea la gallina. Ella hará todo lo que le ordene. La gallina picotea el suelo del planeta. De acuerdo, déjala por ahí, responde el rey con indiferencia. Con una condición, replica el zorro. El rey cambia de colores. ¿Cómo te atreves a ponerle condiciones a tu rey? Bueno, si no la quiere, dice el zorro, devolviendo la gallina al bolso. No, espera, te ordeno que me digas la condición. Dinos hacia dónde está el asteroide del Principito. El rey se queda pensando por un instante. Te ordeno que vayas a la izquierda y sigas recto. No tardarás en llegar, pero date prisa, dice el rey con preocupación. Podría ser demasiado tarde. El zorro y el cordero emprenden el camino a toda prisa. A lo lejos escuchan al rey. Te ordeno que pongas un huevo. Y eso es todo. Gracias, Janet. Sí, para que vea nuestro público
el sentido del humor, el diálogo, el gozo entre los personajes, las distorsiones de los personajes originales combinados con la imaginación, ¿verdad? Así es que muy, muy lindo. Sí, adelante, Germán. Micrófono. Perdón. Como toda la historia va animada en la experiencia inmersiva, pero yo siento que hay un, o sea, cuando todo se vuelve imagen, hay ciertos símbolos que agarran una fuerza muy, muy significativa para la historia. A mí, tal vez la parte que más me encantó fue saber que el zorro y el cordero viajan en una silla. Viajan en una silla atada por pájaros. O sea, esa imagen, yo me divertí muchísimo animando exactamente esa parte. Y quería animar cada una de las aves, y quería animar cada uno de los hilos, y quería animar, o sea, exactamente para que se percibiera, pero también no queríamos que la historia fuera sobradamente animada. Esa es otra cosa que de la historia es súper simpática y que creo yo que también va atada más a la narrativa escrita y no a la visual, porque en lo escrito las imágenes son estáticas y la imaginación es la que vuela hacia animar eso en nuestra cabeza. Entonces, a la hora de animarlo también, creo yo que no quisimos ser tan Disney, ¿verdad? De poner todo en movimiento y que los dedos y se vean pelos, o sea, no, queríamos que la ilustración como tal también se disfrutara de manera visual y casi como una pintura. Y entonces eso le da también a la animación y a un recurso narrativo completamente diferente, porque también, al igual creo yo que nosotros no queremos competir con lo que ya está acostumbrado el gran público a ver. O sea, ahorita estamos sobreexpuestos a una cantidad de efectos visuales sorprendentes y maravillosos que ya hasta nos aburren. Entonces creo yo que llevar todavía, de hecho, la animación hacia lo básico y teniendo esos elementos narrativos son realmente fabulosos, ¿verdad? Entonces, eso creo que es otra parte sumamente importante del libro y de las ilustraciones del libro. Gracias, Germán. Fantástico. Bueno, siempre el Principito nos seguirá dando qué hacer, qué contar, qué convidar. Me gustaría hacer un anuncio que es muy probable que el 23 de abril, hace poco también ha estado de aniversario la edición Príncipe del Principito, ¿verdad? Esta la primera que sale al mercado, y para este mes del libro, del idioma, el 23 de abril, tenemos una invitación en librería UCA, en Soho Cascadas, en la que sin duda también estará presente Mr. Project, ¿verdad? Con el Principito animando ahí. Será una buena oportunidad para que quienes ya se entusiasman por conseguir el libro puedan compartir, puedan conocer y puedan acercarse, ¿verdad? Y tener un ejemplar de este libro. Está también los puntos de venta tradicionales de índole. Tengo que ser los comerciales. No sé qué más, Janetita, si tenemos más saludos, si tenemos preguntas. Bueno, nada más aplausos y diciendo, Astrid dice, el Principito fue basado en los salvadoreños, porque recordemos, ¿verdad? Que Saint-Exupéry estaba casado estuvo casado con Consuelo Suncín, una salvadoreña, que ella es artista, ella misma, no solamente pintora, sino que escritora, ¿verdad? Sí. Siempre nos olvidamos que la inspiración y la rosa fue una salvadoreña, ¿verdad?
y por eso es que tenemos los volcanes y las explosiones, y yo creo que eso nos pareció simbólicamente muy interesante. Ana Lorena Orellana está con nosotros y también Abel Andrade dice, qué bueno ver a todos los amigos de la Mosca Azul, mi querida Susana. También Carmen Benítez y sobre todo quería decirles que ojalá tengamos la oportunidad de tener tanto la expresión visual con el libro al mismo tiempo, ¿verdad? Porque hablamos de todo lo visual, pero no hemos tenido el chance de verlo. Y quería también comentarles que La Mosca Azul tiene un website muy importante en el cual aparecen videos excepcionales de historias muy bien escritas y también muy bien leídas. Entonces tienen podcast y habla de los libros que son también visuales, son elementos visuales, además de elementos leídos. Entonces yo quería entusiasmarlos a que vean La Mosca Azul, El Salvador, ahí va a aparecer, que para que logren conocer a cada uno de estos miembros de La Mosca Azul, ¿verdad? Y del trabajo profundo de poder presentar las historias duras que son el resultado de esas larvas que se alimentan de la muerte y de los cadáveres que encontramos cotidianamente, sean los feminicidios o todo lo que hemos vivido como salvadoreños, ¿verdad? Quería decirles que es un proceso transformativo que de la manera que lo escriben ustedes para nosotros y lo leen y lo comparten, muy importante, muy en ese sentido casi del proceso del gusano a la mariposa, ¿verdad? Porque da alas de pensar. Así que los quería definitivamente decir al público, no se olviden de ver y conocer a La Mosca Azul. ¿Sí? ¿Algún comentario de alguien más? Pues solo agradecerle, gracias Janet por el espacio de nuevo, gracias a todos los que nos acompañan a través de las redes. Qué bonito es siempre platicar del arte, porque aquí tenemos las cosas audiovisuales y también tenemos la literatura, así que qué bonito, qué alegre poder platicar y compartir el espacio con todos. Muchísimas gracias. Bueno, quería nada más también decirle a Germán que qué placer es conocer que los salvadoreños siempre estamos como punta de lanza, creando nuevas cosas, nuevas combinaciones, esta idea de tener un evento inmersivo, ¿verdad? Donde está la literatura y el diseño y el movimiento, todo junto, la verdad que los felicito, me siento muy orgullosa del trabajo que hacen y decirles que sigan haciendo porque cada uno de esos libros hay que compartirlos, ahí todos decían que tienen derechos de autor y es una de las razones por las cuales yo no puse ninguno de los videos hasta no obtener permiso de ustedes. ¿Verdad? Por escrito. Así es que, pero que si quieren compartirlos, que si permiten que se compartan, se pueden compartir también en otros espacios para que los conozcan, aunque sean algunas de las historias. Así es que aquí siempre dispuestos en Casa de la Cultura El Salvador en Washington a seguir presentando esos maravillosos trabajos de todos ustedes. Agradecerles a Susana, por supuesto, Indel Editores y a todos ustedes por estar con nosotros esta noche y desearles siempre lo mejor y que les vaya muy bien y que vendan muchos libros el 23
allá en la librería de la UCA para que lo compartan con el mundo entero. Muchas gracias. Janet, Bueno, saludos. Muy buenas noches a todos. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches. Noches.